Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y vamos a iniciar el programa de hoy para acompañarte como cada sábado, estés donde estés. Mi nombre es Daniel Corsi y junto a Sandra Rush, Carmen Gabriela Gómez, Melanie Fay, Tito Ramos, Elías Ortega, Diego Sabela y ahora en este programa Fernando Ferreiro, vamos a estar contándote historias increíbles. Vamos a estar recordando algunas personalidades y también vamos a estar entrevistando a un escritor uruguayo llamado Gustavo Ribeiro con su nuevo poemario Plaza Independencia, recién al final. Así que también recordá que nos podés encontrar en la página web de la radio y a través de allí también nos podés escuchar www.difusorasoriano.com y también podés seguirnos a través de las redes sociales y escuchar el programa grabado que subimos con posterioridad a Puerto Cultura, Uruguay. Bien, soltamos las amarras y zarpamos de Puerto Cultura a este océano literario. Y entramos en Expresión Viva, donde Sandra hoy nos va a contar sobre la vida de un músico cuyo nombre lo recuerda también una calle de Mercedes. Me refiero a Pedro Horst, además pionero en lo que fue hacer radio en la década de los años 30. Sin duda una historia maravillosa en la cálida voz y en el trabajo de investigación como solo Sandra Rush sabe hacer. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches, querida audiencia. Acá estamos un día más compartiendo estas historias que tanto bien nos hace. Tengo que agradecerles porque esto considero que está bueno para todos y por sobre todo para mí, porque más allá de que pudiera conocer a estas personas, estoy descubriendo cosas increíbles que no sabía y que está muy bueno saberlas. Y bueno, entonces vamos a entrarnos ya a la expresión viva de hoy, que va a ser en honor a un pionero, ilustre cultor de las artes, las innovaciones y del servicio a la comunidad para su progreso. Estamos hablando de don Pedro Horst. Nació en Montevideo el 22 de enero de 1877. Era hijo de don Pedro Horst Comelas, español, nacido en Badalona, provincia de Barcelona, y de Martina Rodríguez, uruguaya, nacida en Minas, La Valleja. Los primeros años vivió en Montevideo, cursó estudios en el Colegio Seminario. A los 17 años, Pedro mantiene un enfrentamiento con su padre, quien es visto por él, que era blanco, cuando el joven participaba de una manifestación colorada. Como consecuencia, se va de la casa. En esa época ya era un aficionado avanzado en los asuntos de la fotografía, para lo que contaba con su equipo, y también ejecutaba muy bien el violín, instrumento al que le había dedicado muchas horas de su vida, lo que le sirvió para ganarse la vida. Pasa un tiempo en Brasil, en Río Grande del Sur, regresando a Montevideo, donde se reconcilia con su padre y retoma su vida social y sus actividades. Continúa perfeccionándose en la fotografía, adoptando las nuevas técnicas que surgían y estudiando música, especialmente violín. Se traslada a Mercedes. Se vincula inmediatamente con jóvenes músicos radicados en la ciudad. Se dedica a la fotografía, actividad que nunca abandonó, aunque emprendiera nuevas empresas, e integra un conjunto musical dirigido por el maestro catalán José Segú, con quien cultiva una entrañable amistad. Integra la orquesta de cámara, ejecutando el violín, participando en el concierto homenaje en honor al profesor Facundo Alzola. Ya tenía costumbre, porque cuando regresa a Uruguay, luego de su pasaje por Brasil, se integra y frecuenta ruedas de intelectuales de la época, donde conoce a los hermanos González Zampayo, que eran mercedarios. Ellos fueron los que le hablaron de este lugar y los que hicieron que él, un tiempito después, se resolviera a venir a instalarse acá. Y al Lazo de la Vega, donde se genera una importante amistad.
Se le reconoce también como apasionado fotógrafo, reconocido músico, integrante de prestigiosos conjuntos y laborioso forestador y criador de ganados y aves de diferentes razas. Él traía de otros lugares y acá los desarrollaba. Esto le llevó a triunfar en varios concursos de huertas, jardines y de exposiciones de animales de granja. Antes de continuar con la vida y obra de este ilustre y destacado caballero, abro un paréntesis para ubicarnos en la época y los acontecimientos que marcaron la historia. La telefonía llegó a nuestra ciudad en 1885, con la instalación de las primeras líneas para lograr la comunicación en forma verbal, más rápida y a distancia, permitiendo conocer hechos y circunstancias sin tener que esperar el simple boca a boca, la llegada de los chasques o por medio de las cartas como se usaba en aquella época. Soriano fue el primer departamento donde se instaló el servicio telefónico, aunque los informes oficiales dicen que fue Salto, pero hay respaldo para decir que fue Soriano. Estando a cargo de la empresa propiedad de Luis Ferrari y compañía, llamada La Unión. Cubría Mercedes y alrededores. Los suscriptores iniciales eran 70, habiéndose publicado una hoja de 40 por 60 centímetros donde figuraban los nombres y domicilios de quienes tenían el moderno aparato. Convengamos que 70 era un número de avanzados interesante, teniendo en cuenta que para el común de la gente era inexplicable cómo se producía ese fenómeno. Generaba dudas, fantasías, confusiones. La empresa La Unión, en los comienzos, estaba instalada en calle Asamblea, hoy calle Artigas, número 189, entre las que hoy se llaman Wilson Ferreira y José Enrique Rodó. En el mismo edificio, don Pedro Horst, en la azotea, había construido un cobertizo y allí funcionaba su taller fotográfico. Posteriormente, la empresa telefónica se traslada a la calle San José 683, hoy Ferreira Aldunate. El sistema en esa época era bastante complejo y la reserva del contenido de las comunicaciones no era posible. Las telefonistas podían escuchar la totalidad de lo que se intercambiaba, lo que daba lugar, si las funcionarias no eran discretas, a que hicieran circular comentarios revelando detalles que se suponían reservados, dando que hablar a las comadronas. En 1887, los suscriptores eran 77, agregándose 27 de fraiventos. Integrado plenamente a nuestra sociedad, en 1906, Pedro Horst, quien era un estudioso y se había interesado en esta nueva tecnología, adquiere la empresa Unión. Cuando la compró tenía solamente 30 abonados y su alcance máximo era hasta Mauá. Al poco tiempo se extendió a todo el departamento y a gran parte del Río Negro, construyendo para dar un mejor servicio el Palo Alto. Por eso es que conocemos el barrio que está al este de nuestra ciudad en la continuación de la Rambla como el Palo Alto. En 1902, entre otros coterráneos, fundan Centro Uruguayo. Sí, nuestro Centro Uruguayo que está ubicado hoy en la calle de Castro y Cariaga 28 de febrero. El edificio, ¿no? El espacio físico. Integrando Pedro la primera comisión directiva. Forma parte del Quinteto Segú. En agosto de 1907 se casa con doña Juana Catalina Unié Laviste. Con ella tuvo 5 hijos. Se interesa por la actividad rural y agrega a sus ocupaciones el trabajo en el campo. La desarrolló en la zona de Bequeló, en las inmediaciones de Mercedes, en la granja Los Olivos, donde se dedicó a la producción de cerdos de pédrigue con madres traídas del extranjero, de gallos y gallinas Rhode Island Red y muchas otras especies más. Lo podemos ver en varios anuncios de revistas de la época donde se promociona
esta actividad. Cerca de allí tenía otra fracción de campo, Villa Tucha, la que destinó a la plantación y cultivo de especies arbóreas, frutales y ornamentales, viveros de plantas, de adorno y de jardín, rosas, claveles, gladiolos, dalias, vides y huerta. Era un lugar maravilloso. También de esto pudimos ver en las revistas que consultamos fotografías. Fue uno de los primeros en incorporar al laboreo de la tierra el uso del arado mecánico. Era marca Ruston y quien lo trajo inicialmente fue don Julián Zunari, quien los animó a sus vecinos a probarlo y a tener uno para su laboreo. Obtuvo numerosos premios por la especie y calidad de sus animales y productos, como dijimos. La Revista Histórica de Soriano publica en sus páginas que en la Exposición Nacional de Montevideo, en el año 1910, don Pedro fue premiado por un cerdo de su establecimiento. Ese mismo año, su empresa de telefonía instaló una línea que conectaba directamente con Palmitas, beneficiando de esta forma a 20 establecimientos ganaderos, quienes lo celebraron con una gran comida al que el invitado de honor fue don Pedro Horst. Era exitoso porque tenía el sello de su visión, su trabajo, el perfeccionamiento, investigación, marcado por la búsqueda permanente del progreso personal y social. Pedro Horst era realmente una personalidad más que destacada, sobre todo por estas virtudes. En 1921 se produce un incendio en la central telefónica, debido a que una fuerte tormenta eléctrica afectó el servicio, el que quedó fuera de funcionamiento por unos 20 días aproximadamente. Un medio de prensa destaca el esfuerzo constante de don Pedro Horst para mejorar el servicio, informando que comunicó a la redacción de ese diario, a su vez, tiempo después, con la estación González en el departamento de San José. Continuaba con su profesión de fotógrafo y en 1923 se propone tomar una fotografía panorámica de Mercedes desde el Río Negro. Para lograrlo, levantó en la isla del Puerto una torre de 30 metros de alto. De esta forma, logró obtener, luego de, por supuesto, muchísimas pruebas y fallidas y no tan certeras como esperaba, logró tener 7 tomas, que luego se ensamblarían, transformando en realidad aquella inspiración, que era la de tener en forma continuada y a gran escala una panorámica de la ciudad de Mercedes. El problema surgió cuando quiso tener la impresión de eso que había logrado, porque acuérdense que eran 7 partes que había que ensamblar. En Buenos Aires no lo pudieron hacer. Las envió a Alemania, que estaban muy avanzados con la tecnología en lo que tenía que ver con fotografía, no pudieron hacerlo. Hasta que finalmente, 3 años más tarde, en 1924, una casa especializada de Italia logró cumplir con su sueño y su propósito. Esta fotografía panorámica de Mercedes fue única en la época. Hizo imprimir 50 ejemplares, que fueron donados a la Comisión Honoraria de Lucha contra la Tuberculosis, para que con el producido de la venta obtuvieran fondos para su gestión. Esas reproducciones son las que hasta hace poco apreciábamos en las distintas oficinas públicas. En 1931 se aprobó la reglamentación de la ley que disponía que la construcción y explotación de la red telefónica del país estaría a cargo del Estado. Su querida empresa telefónica, para esos tiempos, contaba con 1.627 abonados. Acuérdense que cuando la recibió tenía 70, habiéndose actualizado el servicio con las nuevas tecnologías. En diciembre de 1946, don Pedro debe vender
en realidad era una expropiación, al Estado su empresa telefónica. Fue un caballero culto y visionario. Aceptó la realidad y firmó la transferencia con dolor, pero convencido del deber patriótico que ello le demandaba. UTE, luego de hacerse cargo del servicio de acuerdo a la ley, para homenajearlo pidió al Parlamento que autorizara que la central mercedaria llevara su nombre. Así se hizo, denominándose Redes e Instalaciones de Soriano y Río Negro Pedro Ors. Al poco tiempo, el 11 de febrero de 1947, don Pedro falleció luego de un infarto. Dicen, y seguramente fue así, que fue el resultado de la tristeza por haber tenido que desprenderse de su empresa que con gran acierto y tanto trabajo dirigió por más de medio siglo. Legó a través de sus fotografías a la posteridad innumerables rostros de personajes y personalidades de diferentes épocas, múltiples tomas de edificios, paisajes, lugares y la famosa recordada imagen de la ciudad de Mercedes en 1921 mediante una técnica desconocida para entonces. Hemos compartido otra destacada y bondadosa personalidad que tenemos un poco olvidada. En reconocimiento a su trayectoria y aporte al desarrollo y progreso cultural y comercial de Mercedes, Soriano y Uruguay, se designó una calle de aproximadamente 4 cuadras con su nombre. Agradezco al doctor Cristian Correa Ors, hijo de Sara Ors, nieto de Pedro, a Silvita por su generosa biblioteca, a los trabajos del escribano historiador Alfonso Arias, a la revista histórica de Soriano, diarios de la época, por el material que me han aportado y me ha permitido realizar esta columna. Espero que hoy les haya aportado algo nuevo, que lo hayan disfrutado. Son historias de vida que está bueno conocer y recordar. Y bueno, nos vemos, nos vemos en el próximo sábado a esta hora por la querida difusora Soriano para seguir descubriendo vidas y sucesos de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Continuamos con Puerto Cultura, estamos en el segundo bloque que es Arte a la Carta, donde recibimos a Carmen que desde este espacio nos ofrece, yo diría que un menú muy variado de historias de vida que van desde lo curioso al humor, a lo dramático y también a la decepción de un personaje del entretenimiento como me pasó a mí personalmente, pero esto es personal. Así que le damos la bienvenida a la actriz y comunicadora Carmen Gabriela Gómez. Hola, hola, ¿cómo están? Daniel, Sandra, resto del equipo y a ustedes, nuestros oyentes de Puerto Cultura, que nos siguen sábado a sábado sintonizando y escuchando nuestros espacios. Hoy les traigo varias historias cortas. A mí me gustan las historias cortas y contundentes, así la gente no se aburre con tanta palabrería. Esa es mi forma de pensar, porque mi propuesta es bien diferente al resto de los compañeros, que son unos fenómenos. Bueno, el primer tema que les voy a contar es un tema que todos conocemos a los vikingos, ¿verdad? Voy a hablar un poquito de ellos. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en vikingos, piensa en gente asesina, sin corazón, sucios y pendencieros. Eso fue lo que nos ha mostrado todo este tiempo los escritores e incluso Hollywood. Sin embargo, la realidad es extrañamente curiosa y les voy a explicar por qué. Ellos se atrevieron a cruzar el Atlántico Norte, que es todo un desafío, y para sobrevivir cargaron en un barco que se llamaba Knar, que era todo de madera, vacas, ovejas, cerdos, cabras, y se llevaron hasta perros. Yo me imagino todo tipo de olores por la humedad, el piso me imagino todo húmedo, de las olas. Bueno, viajaron también con guerreros, por supuesto, pero también llevaban familias enteras, herramientas, semillas, tierra abonada
Y los animales, por supuesto, que estaban todos vivos, ¿no? Lo que querían eran ir a colonizar Groenlandia. Y bueno, realmente fue una lucha sobrevivir ese traslado, ¿verdad? Ellos intentaron construir un nuevo hogar, perdón, y lo lograron. Llegaron a construir cientos de granjas allí en Groenlandia y una comunidad de miles de habitantes. Pero estas comunidades desaparecieron y cuando arribaron los europeos se encontraron con que no había nadie. Es un misterio que creo que aún perdura y este cuento data del siglo XV. Es una breve historia de algo que aconteció en relación a los vikingos y que me pareció un tanto atractiva como para no hablar de que los vikingos eran asesinos. Acuérdense, o sea, recuerden, mejor dicho, que cuando hice el segmento de las modas en la era victoriana en Europa, que los hombres usaban el cabello largo como símbolo de masculinidad, de hombría, de valía, los mejores guerreros, qué sé yo, los vikingos eran los únicos que usaban el cabello muy limpio, se daban un baño semanal en el río y lo que más cuidaban y protegían era el lavado de su cabello. Así que imagínense esto que de los vikingos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de algo muy emblemático para los montevideanos y para el resto del país que ha venido a Montevideo y que de una u otra manera o a través de estos medios les ha llegado la historia un poco de la ciudad vieja de Montevideo y de un bar en específico que es el bar Fun Fun. Los bares en la ciudad vieja eran bares de la noche, ¿verdad? En el 900 la movida nocturna de la ciudad vieja, digo, estaba centrada detrás del Solís. En esa época era el barrio sur, se lo llamaba así, entre la calle Yerbal y toda esa zona. Había lugares como este Fun Fun, que existe hasta el día de hoy, que era un bar donde se paraba a tomarse unas copas y seguir para la zona del Yerbal. O desde el Yerbal hacia allí se iban a tomar unas copas y bueno, estaba ubicada donde ahora está la Plaza España, ahí atrás del Solís, al costado del Solís, ¿no? Que dicho sea de paso, toda esa zona se tiró abajo en la década del 20 por las inundaciones que causaban estragos, o sea, inundaciones del Río de la Plata, porque claro, ese terreno era bajo, totalmente bajo. ¿Qué pasaba? No existía la Rambla de alguna manera oficia como esos paredones que frenan el pasaje del agua, ¿no? Por eso se le llama el Bajo. De ahí la vieja canción del señor Soliño, del cantante Soliño, que dice: viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Sí, soy horrible cantando, no canto más. Bueno, hoy se mantiene la bohemia del 900, que es el bar Fun Fun, por su clásica uvita, que es una bebida exclusiva del lugar y que es como un licor y hay de varios sabores. En esa época estaba el viejo mercado que daba a la calle Reconquista, detrás del Solís, ¿en dónde? En donde Gardel era habitué. Gardel, que estaba por ir a París a triunfar, y Canaro, Francisco Canaro, que venía de París de triunfar. Y ellos se encontraban allí. ¡Ay, qué divino! Imagínate hoy pidiéndoles autógrafos. Fun Fun era un lugar de encuentro de artistas, de la gente del tango, mucha gente del deporte. No era un lugar de intelectuales, ojo, era un lugar de gente de la noche. En esa época el tango empezó a ser aceptado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tanto Canaro como Gardel llegaron a París, de alguna manera el tango lo santificaron y volvieron victoriosos, pero el tango era un baile más bien que no estaba bien visto para esa época, ¿verdad? Bueno, ahora les voy a contar por qué, cuenta la literatura, por qué se llama Fun Fun. El caso es que había un señor que se llamaba Augusto López, su dueño, que le decían sus amigos, ¿por qué no habría un negocio en esa zona, en la zona baja, ¿no? Y él, como era tartamudo, decía Fun Fun, Fun, ¿funcionará? Y bueno, y de ahí que surgió la risa y la chabacanería, y le terminaron poniendo Fun Fun al bar.
Es un precioso bar que siempre se llena de turistas, sobre todo de gente grande, pero también de gente copada que le gusta del buen servicio, del buen trago, de la buena gastronomía y ver a los mejores del tango. Y hay una parejita que son un deleite, que bailan tango como los dioses y están haciendo sus shows semanalmente. Muy bien, esa es otra de las historias que les quería compartir. Ahora les voy a contar, nos vamos al siglo V, señoras y señores. Existió un hombre que vivió 37 años sobre una columna. Su nombre era Simeón el Estilita. El estilita significa columna en griego, ¿no? Él pensaba que cuanto más se alejaba de la vida cotidiana, más cerca estaba de Dios. Mirá vos, viste que es como ahora, uno se quiere escapar de la vida cotidiana y se va para el campo, se va para el interior de la República, los que vivimos en Montevideo, digo, ¿no? Nos vamos a pescar al río, a la casita de la playa, a caminar por la ciudad, por la Rambla, todo para escapar de la cotidianidad, del teléfono y todo lo que nos agobia. Y este hombre, ¿qué hizo? Se trepó una columna en esa época. Bueno, era el siglo V, claro. Él, pensaba eso, ¿no? Que cuanto más se alejaba de la vida, más cerca estaba de Dios. Primero vivió sobre columnas bajas, pero terminó después, pasó a una de 15 metros de altura en pleno desierto de Siria. Sí, con plena decisión de no querer volver a vivir en el suelo, y pasó 37 años sobre esa plataforma diminuta, soportando el sol abrasador, el frío, la lluvia y el viento. ¡Qué necesidad! Bueno, sus discípulos le subían comida con una cuerda y él dormía allí mismo. Yo me pregunto, ¿qué onda con el baño, no? No sé, yo qué sé. Lo que parecía el lugar perfecto para aislarse produjo el efecto contrario. Y ahí voy con lo otro. Viste que vos te vas para algún lado para descansar de la gente y no te cruzás a esa gente. ¿Nunca te pasó que decís, qué pesada esta persona, y te vas para no sé dónde y te cruzás con esa persona que te tiene 20 minutos hablando y vos querés estar tranquilo? Bueno, eso le pasó, pero ¿qué pasó? Era tanta la gente que iba que la fama se extendió por todo el Imperio Romano de Oriente y miles de peregrinos caminaban largas distancias para verlo, escuchar sus sermones o para pedirle un consejo. Claro, porque él era un monje que se dedicó a eso, ¿no? A estar cerca de Dios, a hacer voto de silencio en realidad y, bueno, estar orando todo el día. Incluso emperadores como Teodosio II y León I buscaron su opinión. Su ejemplo fue tan inminente que muchos intentaron imitando, dando origen a las llamadas estilitas. El lugar donde vivió tras su muerte se convirtió en un lugar de peregrinación del cristianismo antiguo. Y muchos monjes en las cercanías de Antioquía o Siria, a partir de San Simeón, porque claro, este hombre lo canonizaron después, comenzaron a transcurrir su vida en oración sobre pilares que construían para tal fin, y muchos morían allí, claramente. Muy bien, ahora vamos a seguir con una historia que hace pocos años se han hecho documentales, incluso hay una serie que se llama The Lost Prince, que es el príncipe perdido, que fue inspirada en esto, ¿no? En un hecho real. ¿Qué pasó? El príncipe John de Windsor vivió solamente 13 años, entre 1905 y el 19, entre 13 y 14 años, en aislamiento en sus últimos años. A los 4 años comenzó a sufrir convulsiones por una epilepsia severa y mostró conductas que la medicina actual asocia con el autismo, pero en esa época padecer esas patologías generaban un fuerte estigma social, ya lo sabemos, ¿verdad? Si lo genera hoy, la gente muchas veces piensa de que el niño con determinadas conductas genera burlas o rechazo, imagínense en esa época, pobrecito, ¿no? Y bueno, buscando proteger la imagen de la corona, la familia real decidió retirarlo de la vida pública y de los actos oficiales de la corte. ¿Qué me cuentan? Tras agravarse su salud, con 11 años fue trasladado a Good Farm,
Allí vivió bajo el cuidado de su devota niñera Charlotte Bill. Y bueno, muchos afirman que John fue abandonado allí, otros dicen lo contrario, que sus padres mantenían contacto con él. El tema es que este chico a los 13 años muere por un ataque de epilepsia fulminante. Tras su entierro, la Casa Real redujo al mínimo las menciones sobre su existencia, omitiendo su nombre en varios registros y árboles genealógicos oficiales. ¿Cómo se sabe todo esto? Porque su historia fue rescatada. ¿Por qué? Porque la verdad siempre sale a la luz, mis queridos amigos. Y sobre finales del siglo XX se encontraron álbumes de la familia y entonces ahí dijeron, ¡ah! Acá tenemos, mirá vos, la prueba del delito. Y para terminar mi segmento, en mi espacio feminista, hablaremos de otra mujer que no tuvo reconocimiento. ¿Quién es? ¿Quién será en este caso? En este caso se llama María y era la esposa de Manuel de Falla. Manuel de Falla todos sabemos que era un escritor y que escribía obras de teatro y que era muy famoso. Pero él no las escribía, las escribía su esposa. Él escribió algunas, pero yo estoy seguro que ella estaba atrás diciéndole, no, ahí no, ponele esto, ponele lo otro, y le iba haciendo didascalias, todas las acotaciones, ¿no? Bueno, ella escribió durante 40 años 90 obras, y fue él quien recibió los aplausos, el reconocimiento, los galardones. ¿Por qué? Porque ella no podía firmar sus obras, pero él jamás la nombró. Sus obras llenaron teatros y fue él quien se regocijó de los aplausos, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo después este señorito Manuel de Falla? Lo vuelvo a nombrar por si no lo escucharon. La abandonó. Sí, señores. Imagínense. María tuvo que luchar para recuperar alguna de sus obras, entre ellas El amor brujo, que lo pudo recuperar. Por eso se sabe esta historia. Y después encima vivió el exilio franquista y cansada de pelear por lo que le pertenecía y sin lograr el objetivo, ¿qué hizo? Le envió, escuchen bien, miren qué interesante, le envió un cuento a Walt Disney. ¿Y saben qué? Fue rechazada nuevamente. Con el tiempo, cuando ve La dama y el vagabundo, ahí reconoció que era una historia escrita por ella. Entonces, simplemente escribió una frase demoledora. Esta vez no quise protestar. ¿Para qué? Seguramente cansada de la desidia por parte de quienes deberían de honrarla y respetarla y valorarla y darle un lugar, se mofaban de ella y terminó sola su vida, terrible fue, pero quería no dejarles de contar esta historia que también tiene su que ver con la eterna lucha de las mujeres porque nos reconozcan nuestros trabajos y eso, ¿no? Y no tiene nada de malo, acá no se trata de competencias. Hay hombres brillantes, inteligentísimos, pero mujeres también. Mujeres que se dedican al arte, a las ciencias, que han descubierto cosas, que han escrito cosas maravillosas, y hombres también. Pero entonces reconozcamos cuando fue una mujer la que lo hizo, porque si todos los méritos o los créditos van a ir siempre a su mentor, a su director, a su pareja o a quien sea, no está bueno. No se van a morir ni les va a pasar nada, porque ustedes también son parte importante de nuestras vidas. Y eso es muy cierto. Mientras yo estoy haciendo esto, mi marido se está ocupando de otras cosas para que yo pueda hacer esto. Entonces, para mí, la vida de él a mi lado es invalorable. Exactamente por eso mismo. Bueno, queridos amigos, con un beso y un bizcocho nos reencontraremos el próximo sábado a las 8 p.m. Que tengan un buen fin de semana. Continuamos en Puerto Cultura y a continuación presentamos un espacio con el escritor Fernando Ferreiro, quien nos va a contar sobre la vida de la escritora Susana Soca, una artista olvidada de las tantas que tenemos en nuestro país, quien en su época se la conociera más como editora de la revista Unicornio, porque desde allí promovía autores latinoamericanos en Europa. Pero como autora no se la recuerda demasiado tampoco. Pero hoy tenemos la oportunidad de conocerla en profundidad
pienso que esto va a ser para varios bloques, varios sábados más, con Fernando Ferreira, que tiene también una investigación muy interesante sobre la vida de esta escritora, muy buena escritora y editora, porque también una persona que dio grandes posibilidades, como lo fue Susana Soca. Bienvenido, Fernando. Muy buenas noches para todos en este comienzo de ciclo de la columna editorial sobre poetas uruguayos olvidados o poco conocidos. Debo expresar mi agradecimiento a la señora Sandra Rush y, por supuesto, al coordinador general Daniel Fernández Corch, que me brindaron la posibilidad de convocarlos a ustedes en el inicio de este nuevo ciclo. Ciclo que será de varios poetas, los cuales los distribuiremos en programas unitarios, es decir, cada ciclo abarcará aproximadamente entre 3 y 4 programas. Comenzaremos con la poeta uruguaya Susana Soca. Y para comenzar a hablar de ella, en lugar de explicar o en lugar de entrar en un retrato espiritual o de una biografía puramente material, me gustaría comenzar con un poema suyo, su lectura, perteneciente al libro póstumo de 1959, En un país de la memoria. El poema se llama La lámpara. Más tarde, cuando nada deseaba, pasión de ausencia he conocido, en la memoria de mi deseo, del albedrío que nunca obtuve. Ahora que no tengo sed, y todo gesto ya se reduce a no hacer ruido en las tinieblas, esta nostalgia del albedrío de alguno vuelve. Despacio oscila alrededor como una lámpara, y todavía por ella sé que el fuego existe. A Susana Soca no la explicaremos, más allá que en sucesivos programas haremos análisis de algunos de sus poemas, sino que la habitaremos, la iluminaremos. Será una epifanía, una revelación, para que podamos tener una experiencia inmersiva y para poder vivirla en plenitud. Hay escritores que publican muchos libros. Susana Soca apenas 2, y ambos póstumos. Sin embargo, fue una presencia espiritual de la literatura uruguaya del siglo XX y un puente entre Montevideo y París, entre el silencio y la palabra, entre la memoria y el misterio. Y cuando hablo de la memoria no puedo dejar de lado el hacer una analogía con Marcel Proust. La memoria, que para Marcel Proust es una forma de recuperar el tiempo perdido, en Susana Soca se convierte en un país interior. No es casual el nombre de su primer libro, En un país de la memoria. Lo cierto es que ambos entendieron que la verdadera patria del hombre no es la geografía, sino el recuerdo. Ella nació un 19 de julio de 1906 y fue hija del célebre médico Francisco Soca y de Luisa Blanco Acevedo. Él, formado en París, profesor de clínica médica, hizo que ella, durante niña, muy unida por otra parte a su familia directa, viajara en sucesivas ocasiones a Francia hasta lograr una estadía posterior de una década entre 1938 y 1948, que constituyó su más larga temporada en aquel país. Durante la Segunda Guerra Mundial concibió la revista La Licorne, o sea, el unicornio, destinada a unir, como ya lo dije anteriormente, las literaturas francesa y latinoamericana. Allá fundó la revista Los Cuadernos de La Licorne y posteriormente, cuando
volvió a Montevideo, la continuó absolutamente en español como Las entregas de la Licorne. Importante es destacar que la poesía de Susana Soca busca aquello que apenas puede decirse. Su manifiesto poético y espiritual se reduce en sus propios versos y en sus propias palabras a decir todo está más allá. Es una poesía del umbral, caminando en la cornisa entre la luz y la sombra, entre el recuerdo y la presencia, entre el mundo visible y el invisible. Es una estética de lo entrevisto, es una estética de la transparencia, pero no a partir de una claridad racional, sino de una translucidez espiritual. Es una estética también, justamente por unir estos binomios aparentemente contrapuestos, es una estética de la convergencia, un camino con notas visibles e invisibles, en donde sus poemas avanzan en la frontera delicada y filosa de la ausencia y la presencia. Y también podría decirse que es una estética de la inminencia, en que lo que parece revelarse queda inmerso en un instante anterior. Los temas abordados por ella incluyen, como ya dije, la memoria, pero también el tiempo, el silencio, la infancia, la espera, el misterio y la trascendencia. La poesía de Susana Soca es el arte de habitar el instante. Es el momento en que lo invisible comienza a transfigurarse en luz, sin dejar de ser misterio. En futuros programas iremos analizando algunos poemas de sus dos libros, uno de ellos ya nombrado, En un país de la memoria, y el otro, Noche cerrada. Y a partir de ellos iremos elaborando un contenido espiritual, iremos amueblando y adornando este jardín de tenuidades y de delicadezas, de connotaciones de oro, de connotaciones impalpables, para llegar al cerno de su poesía y para poder comprenderla a carta cabal, en suma, para habitarla, para vivirla. Muy buenas noches para todos y será hasta la próxima. Cerramos el programa de hoy con la entrevista de la semana, en esta ocasión con el escritor Gustavo Ribeiro. Así que vamos en segundos al encuentro con el artista. En la entrevista de la semana, hoy vamos a encontrarnos con un escritor de Paysandú, que nació en Paysandú, muy cerca de donde estamos, de Soriano, departamento de por medio. Hablamos de Gustavo Ribeiro, quien también estudió pintura, música y cerámica, y que tiene una larga trayectoria como escritor. También ha tenido una mención especial en el Premio Nacional de Literatura. Cabe decir que Gustavo Ribeiro no solo es poeta, también ha incursionado en la narrativa. Y el libro sobre el cual hoy vamos a conversar se llama Plaza Independencia, libro que completa una trilogía. Bienvenido, Gustavo, a Puerto Cultura. Muchas gracias, Daniel. Un gusto estar en contacto contigo y fundamentalmente con toda tu audiencia y conversar un poco de poesía y de literatura. Contanos un poco cómo se conectan tus tres libros, hablamos de Plaza Fabini y Plaza Libertad, y ahora el que nos convoca, que es Plaza Independencia. Bueno, yo a los 18 años salgo de Paysandú para continuar mis estudios terciarios en Montevideo y sin ninguna duda Montevideo influyó en la forma de ver la realidad y elegí como hilo conductor las tres plazas
emblemática del centro de Montevideo, para cumplir con una tarea que me he planteado al escribir, que es la de oficiar como testigo de la época que estamos viviendo. Entonces, a través de las tres plazas, que de alguna manera también me conectan a la plaza que queda en la esquina de mi casa en Paysandú, encontré la metáfora como para analizar y hacer un aporte desde la literatura y desde la poesía fundamentalmente, para poner un granito de arena y reflexionar sobre la época que nos toca vivir. Y por ahí va la cosa. Sí, o sea, sí, estas tres plazas son el eje histórico y cultural del Uruguay, ¿no? Porque en la Plaza Libertad, bueno, allí está el obelisco, ¿no? Que honra a los participantes de la primera Constitución de 1830. En la Plaza Favini, bueno, está el conocido... el conocido monumento del Entrevero de José Belloni, ¿no? Que también honra a los héroes anónimos que forjaron la patria. Y acá en la Plaza Independencia, bueno, el mausoleo de nuestro prócer José Gervasio Artigas. Sobre este gran escenario es donde gira tu poemario. Sí. Ay. Bueno, tú hacías mención al Entrevero, y de alguna manera el diagnóstico o el análisis pasa por el gran entrevero en que la sociedad se encuentra también, ¿no? Claro. Y bueno, desde esa óptica analítica y filosófica, si se quiere, tratar de llegar a rescatar algunos conceptos y algunos valores que para mí son claves, porque hacen a la identidad que cualquier sociedad tiene que tener para vivir cohesionada. Exacto. Entonces el aporte y el hilo conductor que tú mencionabas de los tres libros va por ahí. Fundamentalmente Plaza Libertad, que fue editado en el año 96, ya analizaba un montón de aspectos que luego se fueron confirmando en los años venideros, ¿no? Sí, Plaza Favini es del 2018. Sí, 22 años después. Demoré. Sí, 22 años. Demoré bastante y hubo algún otro libro entre medio también. Sí. También. Hasta bueno. Pero también, viste, está la intención de cumplir con mi pasaje por Montevideo. Yo viví 14 años en Montevideo hasta que me vine a vivir a la costa de Canelones. Y bueno, desde hace muchos años que estamos instalados acá en la costa de Canelones. Quizá un poco también buscando volver al interior, ¿no? Ah, bueno. Bueno, uno va haciendo ese recorrido en la vida. Gustavo, me nace hacerte una pregunta que no sé, que esto ya va en otro orden, no histórico, pero sí sobre los aspectos creativos del autor. ¿Por qué tus poemas, y acá me refiero al último libro tuyo, que es Plaza Independencia del año pasado, ¿por qué los poemas no tienen nombre, pero sí tienen número? ¿Por qué esa decisión? Bueno, en realidad no siempre ocurre eso. En estos tres libros hay dos que no tienen nombre, los poemas, y en Plaza Favini tienen nombres. A veces porque el proceso creativo pasa primero por la escritura, por la idea, por el desarrollo de la idea y no por el nombre. O sea, el punto de partida no es el nombre, sino el tema en sí y la intención de trabajar todo el libro y no poema a poema, sino que sea una obra que
para encontrar una segunda lectura y algún otro detalle. O bien un hilo conductor en cada libro, que en este caso creo que lo hay en los 3 libros, a través de los 3 libros, ¿no? Sí, claro que sí, en los conceptos sí, porque los poemas que integran la obra, según lo que he leído, ¿no? O sea, cuentan también sobre las costumbres de otra época, sobre los sabores, sobre gustos de otra sociedad, ¿no? Como por ejemplo, yo ayer leía, porque estaba releyendo y uno va encontrando cosas con la lectura, como vos decís, una segunda, una tercera lectura, y me encontré con que nombrás al cigarrillo la paz suave, Exacto. que un cigarrillo histórico en nuestro país, que además hoy no se le conoce como la paz suave, sino como la paz filtro. Seguro. Pero, La paz suave sí. marcó una época muy importante. En mi caso, en la adolescencia, el cigarrillo más conocido era la paz suave. Sí. Junto con otro que era muy finito, que se llamaba Oxibitue. Me acuerdo. Sí, es una de las marcas más antiguas. Exacto. Un poco la intención es rescatar a través de esos íconos, digamos, porque marcaron una época, determinadas cosas que fuimos perdiendo, ¿no? Y otros valores, en este caso no es importante, pero otros valores que se han ido perdiendo sí son importantes. Y en ello, sin darnos cuenta, fuimos perdiendo identidad, ¿no? Concretamente, mirá, me viene a la mente en los últimos tiempos que he visitado Paysandú ha perdido hasta edificios temáticos. Claro. Gustavo, y te perdimos un poco, Gustavo. Somos cuidadosos de nuestra identidad. Gustavo, te estamos perdiendo el audio. A ver. Ahora te escucho bien. No, seguís bajo, creo que estás tapando el micrófono con la mano. ¿Ahora? Ahora sí, creo que a veces te moves y tapas el micrófono. Bien, seguimos. Que ahora que no somos cuidadosos con nuestra identidad y que en eso nos va el futuro, Claro. Daniel. Sí. Entonces, un poco la intención de estos 3 poemarios también tiene que ver con el rescate. El rescate de la memoria, el rescate de nuestra propia identidad. Sí, eso que me decís lo dejás muy claro en uno de estos poemas de Plaza Independencia, donde decís, ahora la independencia es otra cosa, pasa por el ojo de la aguja, no tiene un horizonte dibujado. ¿En qué contexto escribís esta poesía, que además es muy fuerte, ¿no? Bueno, en un contexto de una construcción interior, digamos, ¿no? Que parte de mi propio interior. Y muchas veces en un contexto totalmente reflexivo, a través del tiempo que he vivido, ¿no? Sí. Por eso yo mencionaba hoy que... Comparando tiempos también, y comparando distintos momentos de mi vida también, ¿no? Sí, por eso... Sin lugar a dudas tiene que ver con distintos momentos de la sociedad. Exacto. Mencionás temas sociales, costumbres, bueno, temas más bien de orden político, ¿no? O reflexivos en cuanto a la política. Y también hay poesías que tienen mucho misticismo o esoterismo, como por ejemplo, hay varias, ¿no? Pero recojo una acá que dice, pisando el umbral, surge una voz con renovada luz. Eso es muy esotérico, ¿no? Porque el umbral es ese límite, ese punto de transición, ¿no? Sí. Y bueno, porque también tiene que ver
de la realidad un poco más profunda, o por lo menos con el intento de una lectura de la realidad un poco más profunda que la que hace el común de la gente, ¿no? Para que el aporte tenga un contenido un poco más contundente, si se quiere, ¿no? Sí, sí, bueno. Es la intención, no sé si se logra. Bueno, pienso que sí, y como toda buena poesía, que es este el caso además, no te permite leer una y enseguida la otra. Creo que una de tus poesías te deja, te lleva justamente a reflexionar en lo que estás diciendo, a seguir buscando, a volver al comienzo y a releerla estrofa por estrofa, ¿no? Pues esto que dije recién es así, ¿no? Pisando el umbral surge una voz con renovada luz, es lo que estoy leyendo, ¿no? Y sigue. Pero, o sea, eso te lleva a pensar justamente en la revelación, en el darse cuenta de algo, el despertar a algo. O sea, es con ese carácter. Quizá, Daniel, el intento de despertar esperanza, más allá de todo, ¿no? También. Más allá del análisis, más allá del momento, del instante, tratar de confiar y de tener esperanza, siempre, siempre. Sí, sí. En la construcción del futuro, ¿no? Bueno, sí, tú lo dejas claro esto, ¿no? Hay un dicho popular que dice que la poesía no vende. ¿Será que se dice que la poesía no vende porque la poesía bien escrita, como es este caso, es una poesía que es peligrosa porque te lleva a pensar? Sí, sí, puede ser, pero también porque la poesía está considerada como un idioma paralelo, digamos, ¿no? O sea, difícil de comprender. Mucha gente te dice que no lee poesía porque no entiende. Exacto. Particularmente, siempre tengo la intención de ser lo más simple y de lo más sencillo posible, sin perder la profundidad. Así es. Sí, sí. También son intenciones, ¿no? Claro. No sé si lo logro. Pienso que sí. En tren de conversar y de dejar intenciones plasmadas, digamos, en esta charla. Yo creo que sí que se cumple. Gustavo, como para cerrar este primer encuentro, digo primero porque seguramente vamos a tener algún otro en el futuro. ¿Podés leernos alguna poesía corta como para despedirnos? ¿Cómo no? Con mucho gusto, Daniel. Te escuchamos. Mira, me gustaría, si te parece, leer un poema cortito de Plaza Libertad. Sí. Para confirmar lo que te decía del hilo conductor, y un poema de Plaza Independencia. Bien. Si te parece. Te escuchamos, dale. Bueno, de Plaza Libertad va este primer poema, mira, dice así. Hoy mojé mi dedo índice en una lágrima de nostalgia para volcar la hoja de calle que separa mi ausencia de tu esquina. Y solo encontré autos que giran, amarillos y negros, banderitas bajas, corriendo sin mirar, anhelantes a dónde, evidentes suicidas, y una gota de aceite en la vereda donde he puesto mi pie y he resbalado. He hablado con el hijo de Cadícamo y repitió lo mismo, aquello del tornillo y el mecánico. Y ahora maravilloso. Va un poema de este poemario, que es el número 36 de Plaza Independencia. Y dice así. La plaza es encuentro y voces nuevas, es recreo y árboles tallados, agua, mariposas, primavera. Refresco y refugio del caminante que gasta sus 2 suelas. Espacio de domingo y acuarela, música que abre sus alas como campanas que repican, cantan, vuelan en círculos concéntricos,
golondrinas de un porfiado amor que nos desvela y nunca descansa, porque siempre, siempre llega. Maravilloso, Gustavo. Bueno, Gustavo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Daniel. Y Gracias a ti, un gusto. Y un saludo muy grande, un abrazo fuerte para ti y para toda tu audiencia. gracias, Gustavo. Abrazo grande, Daniel. Y Gracias a ustedes. nos encontramos en otra entrevista la semana que viene aquí en Puerto Cultura. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder compartir con ustedes otras aventuras literarias de la mano de quienes hacemos este programa, pero también dándole la bienvenida a Fernando Ferreiro con esta incursión sobre la escritora y editora Susana Soca. También le agradecemos al escritor Gustavo Ribeiro por la entrevista, el tiempo que nos regaló para este encuentro con él sobre su poemario Plaza Independencia. Adiós.